Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Diversidad CDMX. El programa de hoy lo tenemos aderezado con amor, compromiso y sobre todo celebración. Así es, amigos, yo soy Sheila Ferrera y quiero compartirles que el día de hoy nos casamos. Vamos a descubrir cuáles son los preparativos dentro de una boda igualitaria en este programa. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona y como ya lo escucharon, hoy vamos a celebrar la unión entre personas del mismo sexo. Así que coméntenos en hashtag DiversidadCDMX, en @capital_21 y a los teléfonos que ya aparecen en su pantalla. Así que ¡vivan los novios y ¡comenzamos! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Que vivan los novios! ¡Arriba los Las novios! Muy bien, qué bonito. Oigan, no me dejarán mentir que en nuestra sociedad nos han dicho desde pequeños que el matrimonio es la coronación del amor, ¿no? Es una cosa así, es un momento de ensueño. Es como el final de la historia. Exactamente, pero el colectivo LGBTTI le ha dado otro significado. Es más bien como de derechos, como de compromiso, ¿no? Más que de celebración. ¿Estoy cierto o no? Sí, bueno, creo que desde hace muchísimos años, ¿no? Ya lo decíamos antes, que más allá de una cuestión de papelito habla, ¿no? De tener todo esto firmado, sí hay una celebración importante porque, oye, te casas, mesa de regalos, ya tenés tu lavadora, tu licuadora, tu tostadora. Oye, es importante, ¿no? Pero ya más adelante, esta cosa de que tú por el civil, ¿no? Puedas proteger a tu pareja en casos de salud por el hecho de tener este matrimonio. Y proteger tu patrimonio que han construido juntos, que eso es bien importante. Y si te separas y de repente esto ya no funciona, que pues en el presente, la verdad que los casos de divorcio son bien altos, ¿no? Más que creo que lo que pudiéramos o quisiéramos, pues sí también puedes ahí como guardar, ¿no? Todo lo que has trabajado, quién se queda con qué, de alguna forma justa, los niños, claro, etcétera. Y yo creo que en nuestro caso, este momento, matrimonio, es tomarlo en serio. Bueno, pero eso sí, la pachanga es maravillosa. Oye. Eso sí. Yo fui a la boda y la verdad es que fue muy bonito, momento emotivo, por supuesto, pero lo que estaba sucediendo en ese momento es que mis amigos, en este caso Johnny, estaba tomando en serio un momento social. Sí. Lo que acabas tú de decir es muy interesante y yo creo que si en ese entonces. Si no hubiera sido otra vez, pues mira, podemos hacer renovación de votos. Pero bueno, para que esto no gire en torno a mí, ¿por qué no vamos a ver nuestra box CDMX? ¿Has asistido a una boda entre dos hombres o dos mujeres? No, nunca me han invitado, pero iría con mucho gusto. No. No. No, jamás. No, nunca. No. No. ¿Cómo te imaginas una ceremonia de matrimonio LGBT? Pues, como cualquier otra. Pues igual, ¿no? O sea, que las otras, ¿no? Que una normal. Pues quizá no tan tradicional, un poco más sencilla, podría decirse. ¿Incómoda? Pues como cualquier boda normal, ¿no? Digo, es lógico, fiesta, baile, normal. Fiesta, baile, diversión y pues, ver a dos personas que se aman, ¿no? ¿Qué dirías que es indispensable para que una boda sea perfecta? Pues las fiestas, igual. Y las dos familias muy felices, ¿no? Y ahí, y cuando son igualitarias, normalmente no falta el problemita de la familia que no la acepte. Pues que aceptes a las personas como son, ¿no? Bueno, sí, es lo importante, ¿no? Pues estar enamorado es lo principal, ¿no? En compañía de las personas que quieres, en un ambiente en donde quizá te gusta pasar mucho el tiempo. Que haya amor y felicidad. Pues la verdad es que, digo, siempre es un tema nuevo, ¿no? El asistir a una boda. Me encantó de que, pues igual que todas, no sé, en el mío hubo una imitadora de Beyoncé cuando llegó como un punto clímax.
Yo dije, si en el Super Bowl se puede, pues ¿por qué no en la mía en medio tiempo que salga Beyoncé a Oye, cantar? me llamó la atención en el sondeo, alguien dijo, es un momento incómodo, puede ser incómodo, ¿no? Pues no sé. Yo creo que la gente que se casa, por supuesto que lo que menos le importa es la opinión de todo el mundo. Yo creo que cuando hay un compromiso... Mira, la parte incómoda viene a que volvemos a lo mismo. Ni películas, ni telenovelas, ni publicidad nos han educado a ver dos hombres besarse y vivieron feliz para siempre, ni dos mujeres. Entonces, creo que la parte incómoda es presenciar un acto de amor diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esa parte creo que es... Muy bonito. ¿no? Muy bonito. Pero bueno, yo les diría, cásense para exigir derechos, para construir inteligentemente un patrimonio y listo. No traten de casarse como para amarrar un hombre y esas cosas que nos enseñaron las telenovelas. Como yo, que ya está me divorcié. Para que veas, por a mí me ejemplo. pasó. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Y lo que sigue es nuestra entrevista central del día de hoy. Les voy a compartir que desde diciembre del 2009, cuando se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo aquí en la Ciudad de México, entre la comunidad surgió esta nueva pregunta. ¿Cómo es una boda ideal? ¿Y quién mejor que para hablarnos de esto que nuestro queridísimo Noé Ariza, que nos acompaña el día de hoy aquí ¡Bravo! en el estudio? ¡Bravo! Bienvenido. Noé Ariza es un empresario mexicano dedicado a las bodas, los viajes y otras experiencias del buen vivir. Es considerado un wedding planner, ay, siempre lo quise decir, especializado en bodas igualitarias y de destino. Actualmente funge como director de promoción y liderazgo de la Association of Bridal Consultants, capítulo México. ¡Bienvenido! ¡Bravo! Gracias, chicos, por la invitación. Noé, qué gusto y qué emoción, ¿no? Un placer. Tener a un personaje como tú en nuestra sociedad actualmente. Eso es muy emocionante. Un gusto. ¿No? Oye, y yo quiero preguntarte, ¿qué aspectos hay que tomar en cuenta para una boda, digamos, de este género, del género gay? ¿Qué hay que tomar en cuenta a diferencia del género heterosexual? Bueno, pues se pueden realizar bodas tanto civiles, a partir del 2010 que entra en vigor esta ley para Ciudad de México, y también se pueden realizar bodas espirituales de distinto tipo. Hay muchísimas, de la luz, de la abundancia, donde los amigos pueden participar e incluso se convierten bodas con más feeling, ¿no? Con más personalizadas. De hecho, yo me casé totalmente. bajo un ritual de los 4 elementos. Sí. Y cada elemento tenía asignado una pareja de amigos y nosotros generamos nuestro propio altar y se vuelve, sí, más personal, más emotivo, Totalmente quizá, de acuerdo. No, pero ¿cómo se planea todo esto? Porque no solamente es el matrimonio, sino la pedida de mano también es bien interesante y es parte de, ¿no? Bueno, pues a raíz de esto se han creado muchísimos productos. Puedes hacer pedidas de mano, cenas románticas, aprovechar distintos escenarios poco comunes. Puede ser en un globo aerostático, en la cava de un hotel, que en México tenemos la más grande de Latinoamérica. La semana pasada cenamos ahí. Por cierto. Por eso se las puedo recomendar. Vale. Y pues bueno, hay infinidad de productos para la comunidad en el tema de bodas y romance. Ahora, ¿tú qué aspectos has sentido que cambian, no? Porque al principio del programa veíamos como había una pregunta que le hacíamos a la gente de, oye, ¿y qué crees que cambie de un matrimonio heterosexual a una boda LGBT? Y decían que sentían que no había ninguna diferencia. ¿Tú también crees eso? Sí hay diferencia en muchos sentidos. Desde que la pareja empieza a planear, hoy día se encuentran con muchas limitantes. Empresas que no están capacitadas, que no quieren atender y que cierran las puertas. Por supuesto. ¿En serio? Claro, O sea, de hotel no se van a casar dos hombres, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Qué cerrado. O no vamos a tocar porque nosotros no tocamos para este público, ¿no? ¿En serio? Por Ay, supuesto Dios. que existe. O sea, hasta Escándalo. músicos en homofobia, quizás. Sí, totalmente. Y hay empresas que se capacitan y por supuesto que las parejas quieren trabajar con este tipo de empresas que están abiertas a atender este segmento Pues más del mercado, sensibilizadas, ¿no? Sí, totalmente. Que al final uno va a cambiar. O sea, vas a bailar la Macarena igual que todos. A ver, o sea, ¿no? ¿Cómo cuánto cuesta una boda de este tipo? ¿O Todo hay es- varios precios? Todo es relativo. De hecho, el año pasado me di cuenta, a raíz de que lanzo el portal, empiezan a llegar muchas parejas del interior de la República donde no es legal aún el matrimonio. Bueno, sí, pero tiene que pasar No por es un fácil, proceso, no no es es fácil, fácil. exacto. Que al final, hoy día son 12 estados donde es legal. Y más fácil, ¿no? Y mucho más fácil, pero prefieren evitarse todo este trámite. amparo, güey. Vienen a Ciudad de México y noté que llegaban cualquier día, lunes, martes, miércoles, vestidos como cualquier día. Íbamos al registro civil y les ayudábamos con este trámite.
y terminaban y se iban, ¿no? Ni siquiera una comida, una cena. Entonces identifiqué que podríamos hacer un tipo de bodas elopement, que son bodas de fuga, de un escape, Como de pequeñitas, Ok. pero... Que no pase desapercibido el es momento. correcto, crearles una Que sea experiencia inolvidable, donde pero vengan bien rápido. vestidos, les pongo al juez en una terraza espectacular con una vista genial, les pido que traigan las argollas, ¿no? Y les llevo un fotógrafo que les hace una sesión de fotos en 40 minutos, Qué una hora, maravilla. y se van con recuerdos muy lindos el día de su boda. Oye, ¿qué problemas Y esto pudieran- no es tan caro. No. Exacto, es a lo que iba, o sea, el precio Es accesible. correcto. O sea, lo es padre es correcto. que cada quien, o sea, creo que una de las mayores ventajas que hay sobre las... Y inclusive los heterosexuales también podrían hacer todo esto, pero Es de correcto. repente les pesa mucho el esquema, la tradición, ¿no? Sí. Pero yo creo que las bodas LGBT, la ventaja que tenemos es que podemos generar nuestra propia versión, ¿no? O sea, estar muy formales o menos formales, como decías, las dos de vestido o las dos chavas de smoking, o sea... Es correcto. No, ahora que lo decías, ¿qué problemas podrían presentarse dentro de una boda LGBT? Mira, por ejemplo, se me ocurre en una boda heterosexual Ajá. hay un pasillo donde la novia hace su entrada triunfal, Ok. ¿no? Y ahí tenemos un fotógrafo que le pone toda la atención a ella. Ajá. En una boda de 2 chicas necesitamos 2 pasillos para que las dos puedan entrar. Necesitamos 2 fotógrafos o incluso crear 2 pasillos que se unan y puedan entrar ambas, ¿no? O también surge la pregunta si en una boda de 2 chicos, ¿quién avienta el ramo, no? Pues sí, deben Ok. de agarrarlo, ¿no? Digo, hemos Es que tenido es quienes divertido, avientan ¿no? las Todas esas corbatas tradiciones. o un Claro. boxer, ¿no? Cualquier Ajá. cosa, o sea, podemos hacer 1000 locuras, ¿no? O Es no, muy o no bonito. hacerlo, porque O no yo la verdad hacerlo. es que dije yo el ramo. Bueno, hay gente muy seria también, ¿no? No, Muy bueno, mi clásica. boda no fue seria, pero no, mi vida, aventé pero tú ramo. eres un escándalo ya de entrada, digo yo. No, pero ¿sabes qué padre? Y aquí podríamos inspirar a la comunidad heterosexual que nos está viendo justamente para romper con este esquema en donde la novia es la única protagonista. O sea, yo siempre he creído que si 2 personas se están uniendo, las 2 personas deberían ser protagonistas. ¿Qué consejo le puedes dar a estas parejas LGBTTI que van a casarse, que ya están a punto de... O que quieren o tienen la Exacto, algún cosquillita. consejillo ahí que tú les puedas dar? Que disfruten al máximo la planeación, su día, que no les importe y que todas las ideas que quieran llevar a cabo este día lo hagan, que inviten a la gente que realmente los aprecia, que quieren estar con ustedes y que no inviten por compromiso, ¿no? Uy. No, Y yo tenemos- añadiría que consigan a alguien que monte. Porque nosotros nos echamos las flores y la instalación eléctrica solos. Para eso. Y para las 12 de la noche ya Pero aquí estábamos está mi muertos Noé. de cansancio. Aquí está mi Para Noé. eso estamos Exacto. nosotros. Nosotros Señores les y ahorramos señores, todo el busquen trabajo. en las redes Yo me la sociales, eché sin compártenos tus wedding redes planner. sociales, por favor. antes de Bueno, que- nos pueden buscar en nuestro website, Ajá. es bodasgay.mx, Ok. nuestras redes sociales igual, nos Bodas pueden Gay. buscar en Instagram, en Facebook, bodasgay.mx. Noé, y- muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más? No, sí, es que me quedaron ahí un par de cosas. Por ejemplo, yo creo que a mucha gente, inclusive las parejas heterosexuales, siempre hay un miedo en el que el juez no se conecte con el momento. O sea, yo entiendo que los jueces están trabajando y es una chamba y está bien, pero hay jueces como más sensibles, ¿no? Yo no quería que el juez me dijera, ándale, fírmale porque ya, vámonos, ¿no? Entonces, ¿tú haces un tipo de casting o algo para que los jueces sean como más... Ya lo tenemos, con todas las bodas que hemos realizado, hemos estado como identificando el trabajo de cada uno de ellos y trabajamos con quienes tienen un speech maravilloso, ¿no? Que lo hace totalmente personalizado. Tratamos de que se conozcan previo a la ceremonia para que se cuenten su historia y entonces el juez pueda hacer la ceremonia un poquito más personalizada, Qué ¿no? importante esto, ¿no? Porque a veces, como lo dices, a lo mejor el juez llega de mal humor, no le gusta, independiente de si es heterosexual o LGBT, O dependiente pro-LGBT. de eso, llegan y dicen, ya, fírmale, vámonos. Y te rompen el momento tan esperado. de La tu emoción. vida. Pero esos Efectivamente. detalles los cuidas. Qué bueno Nosotros que ya cuiden nos hasta el encargamos último de detalle. Ok. Qué maravilla. ¿Cuánto tiempo llevas con esta empresa? Esta empresa tiene 2 años, sin embargo yo tengo ya 15 años en la industria. 15. Sí. O sea, en algún punto organizabas bodas heterosexuales. Las organizo a un día. Él no discrimina, fíjate. Noé, Muy muchísimas bien. gracias por acompañarnos. Las redes placer. sociales, las repetimos, que son... Ok, nos pueden encontrar en www.bodasgay.mx, las redes sociales igual, bodasgay.mx. Vamos a un corte y regresamos, no le cambien, tenemos muchísimas sorpresas. Noé, gracias por acompañarnos. ¡Bravo! Que vivan los novios. ¡Arriba los novios!